como una síntesis final de todas estas reflexiones, me gustaría dejar como una memoria de lo que es esta revisión de la doctrina social a través de la espiritualidad. Creo que en centésimos años, mejor que en ningún otro documento del Magisterio Social, ha subrayado el Papa que la doctrina social es parte de la evangelización, y en Labor in Excelsis nos había hablado también con mucha claridad de la espiritualidad del trabajo. Esto no era común como tema dentro del Magisterio Social, es decir, hablar de espiritualidad, de un tema social. Parecía como si los temas espirituales y los sociales estuvieran radicalmente distanciados entre sí. Lo que pretendo hacer ahora es una breve síntesis de la oración que todos conocemos y rezamos, que es el Padre Nuestro. Permítame que encarne allí un poco todo el sentido profundo de la doctrina social de la Iglesia. Esta oración comienza con la invocación Padre Nuestro, que son dos palabras relacionales. No puede decir nadie Padre si no es Hijo, y no puede decir nadie Nuestro si no es hermano. Por tanto, antes de rezar el Padre Nuestro, convendría siempre hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Me siento hijo de Dios? ¿Me siento hermano de los demás? Porque en la medida en que estas dos vivencias tan radicales sean verdaderas en mí, el resto de la oración tiene sentido, si no simplemente son palabras de la boca. La primera obligación del creyente es glorificar al Padre, santificado sea tu nombre. Pero esto lo hacemos no solo con nuestros labios, sino también con la vida. Jesús nos mandó que hiciéramos obras que permitan a los otros santificar al Padre. Entonces no basta que santifiquemos nosotros, sino que nuestra vida sea una invitación para que otros glorifiquen a Dios. Y eso es el reino. El reino es una realidad visible, tangible, existencial, donde la voluntad de Dios es realizada. Cada una de las peticiones del Padre Nuestro se van imbricando con las siguientes, de manera que se explica una por la otra. El santificar se explica por el reino, y el reino se explica por hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la felicidad de los hijos, que consiste fundamentalmente en dos aspectos: que el pan sea compartido y que el perdón sea dado. Pero la oración del Padre Nuestro no es una oración de paz, es una oración de guerra, es una oración polémica, donde tenemos 5 peticiones que van en una dirección y 2 peticiones que van en dirección contraria, porque el reino de Dios está sometido al poder, a la lucha con el antirreino de Dios, que es el mal. La última palabra del Padre Nuestro es el mal, la primera es el Padre. Son los dos polos opuestos, la bondad, la maldad. Pero el mal se disfraza de tentación. Nunca caeríamos en el mal si no fuera por el disfraz de la tentación. La tentación oculta la realidad verdadera del mal. Por eso es que hacemos el mal, porque somos engañados. En otros términos, el reino de Dios consiste en 3 dimensiones de la vida humana. Toda cultura es una relación con la trascendencia, con la naturaleza, el mundo y con la sociedad. Esos son los ejes culturales. En eso se expresa la cultura. Evangelizar la cultura quiere decir marcar en cada una de estas relaciones el Evangelio. Y lo que Jesús me dice que tiene que ser el trato con Dios es el trato con la paternidad de Dios, Padre. Y habría que insistir, porque estamos en tiempos donde el papel de la mujer se revaloriza más y más. La idea de Dios Padre implica dentro de ella misma la maternidad de Dios, es decir, Dios es realmente no solo Padre, es Madre también. O sea, en Él está toda la realidad de la fuente de la vida, que para nosotros aparece como dicotomizada, Padre y Madre. Entonces, en esa relación de Dios Padre, fuente de la vida, allí es así como el cristiano vive su relación con Dios. Para el cristiano el mundo tiene que ser pan, es decir, fuente de la vida, del sustento de la humanidad. De ninguna manera fuente de riqueza, fuente de poder y, lo que es todavía peor, fuente de industria bélica para encontrar en la naturaleza los secretos que destruyan la vida de los otros. Esto es esencialmente anticristiano, inadmisible.
Por tanto, hay solo una manera cristiana de ver el mundo, entenderlo como la fuente de la vida de los hijos de Dios. Y tal vez nuestra cultura esté muy lejos, no solo porque Dios no es Padre, sino también porque el mundo no es pan, por más que sea una cultura que llamamos tradicionalmente cristiana. Y un tercer aspecto es que este pan, y este Padre y este pan son nuestros, y eso supone la existencia de un nosotros. Pero el mundo, desgraciadamente, está dividido, es decir, hay unos y otros. No percibimos con claridad que en el momento en que el pan solo sea de unos, y yo quiero invocar al Padre nuestro, estoy profanando el nombre de Dios. O sea, la verificación de la paternidad universal de Dios es el pan de todos en el mundo. Es una consecuencia muy importante, Dios es único, no puedo decir yo, mi Padre Dios que me da mi pan y el Padre de ellos que no se preocupa de darles el pan. Este único Padre de toda la humanidad que nos ha dado pan para todos, quiere que lo que unos tienen sea compartido con los demás. Por tanto, el reino de Dios se va a realizar en la medida en que la voluntad del Padre sea cumplida, en que el pan sea compartido y el perdón sea dado. Ahora bien, si este reino está en situación de lucha, es porque las tentaciones están procurando destruir estos tres aspectos. Y creo que las tentaciones del mundo moderno coinciden un poco con las ideologías. Es decir, no perdones, tienes que odiar a tu opresor, tienes que odiar a los que explotan al pueblo, tienes que odiar a los enemigos. Y si nosotros nos dejáramos llevar de esta tentación que parece evidente, que parece lógica, ¿cómo vamos a estar en connivencia con personas que hacen tanto mal, etcétera? Pues ya dejamos de entrar en el reino. Queremos ser perdonados por Dios, pero no queremos perdonar a los hermanos. Y aquí está el segundo así como que Jesús nos enseñaba en la oración. Hemos mencionado ya un así como, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí está el segundo, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Entonces, una tentación expresada en la ideología del conflicto, ideología de la lucha, que han hecho imposible la reconciliación. La otra ideología se expresa como el interés personal, el interés individualista, o sea, procura tu bien, no pienses en los demás, deja a los otros el destino de ellos, tú asegura tu propio porvenir. Es decir, encontraremos tantas racionalizaciones para justificar esta exclusión de los otros y confirmación, encerramiento en nuestro propio egoísmo. Nos van a parecer tan evidentes estos consejos que vamos de nuevo a dejar del reino. Y finalmente, tal vez la más peligrosa de todas las tentaciones sea hacernos una voluntad de Dios diferente de aquella voluntad. Es decir, pensar que la voluntad de Dios del cielo no tiene nada que ver con la realidad de los hombres, los hijos de Dios en la tierra. Y entonces hablamos de una voluntad un poco etérea, un poco abstracta, un poco intemporal, cuando creo que la voluntad de Dios es bien concreta, bien cotidiana, es tu hermano necesitado, es el enemigo que te ofendió, que tiene que ser reconciliado y perdonado por ti. Esa es la voluntad concreta. Mi temor es que el reino de Dios, que en esta pedagogía maravillosa de Jesús se expresa en cosas tan sencillas y tan simples, quede oculto en medio de la hojarasca de muchísimas normas, muchísimos preceptos, muchísimos estudios, etcétera, que no hacen sino complicarnos la sencillez del Evangelio. Creo que si la oración de Jesús expresa el modo de vivir de Jesús, sus grandes valores, y no solo eso, sino el modo de morir de Jesús. Jesús muere con el Padre Nuestro. Podríamos comprobar esta afirmación siguiendo cada una de estas peticiones. Jesús perdona, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera y segunda palabra de Jesús en la cruz son la verificación del perdón. Jesús comparte, en ese momento no tiene nada para dar a los otros, sino es su propia madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Son las tres primeras palabras. La cuarta palabra de Jesús se refiere a este poder del mal. Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús siente también la tentación del silencio del Padre. La quinta palabra se refiere a esa sed de Jesús de hacer la voluntad del Padre. Toda esa relación de Jesús con la voluntad de Dios expresó como la comida, la bebida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, allí está como encerrada en esta petición de hacer la voluntad, la quinta palabra de Jesús. Todo está cumplido, Padre. Es la sexta palabra. Tú me has enviado a la tierra para instaurar el reino está instaurado. Y finalmente la séptima palabra, en tus manos entrego mi espíritu. No hay palabra más glorificadora de Dios que la última palabra que el hombre pronuncia en su vida, en el momento de su muerte. Es la que más glorifica, es la que resume toda la existencia humana. Esto no es una simple casualidad, que las 7 peticiones del Padre Nuestro coincidan con las 7 palabras de Jesús en la cruz. Quiere decir que de tal manera la oración que Jesús nos enseñó es la esencia misma del Evangelio, que allí tenemos que poner nuestra atención y examinarnos cotidianamente si esto está siendo verdad en nuestra vida y hacer que todo lo demás sea accesorio, se articule con este espíritu de la oración dominical. Es muy importante, por tanto, rezarlo y rezarlo despacio. El Padre Nuestro no es una oración, entre otras, es la oración del creyente, la oración del cristiano. Es el esquema articulador de todas las grandes peticiones que el Hijo de Dios tiene que hacer a su Padre. Entonces, yo espero y deseo que este recuerdo de la oración de Jesús, que lo rezamos cada día de nuestra vida, marque un poco como la síntesis de todo lo que hemos estado pensando estos días. Hemos pensado en la propiedad, que es la manera como el pan puede ser verdaderamente nuestro en la humanidad. Hemos hablado de la propiedad privada, de los medios de producción y de la función social de la propiedad. Hemos hablado sobre el perdón y la reconciliación, sobre el conflicto, como el creyente no puede entrar en el conflicto movido por el odio ni escoger los caminos de la violencia. Hay ciertas restricciones que no son la ausencia y la pasividad de los cristianos, sino el modo cristiano de estar en la lucha. Y ahora finalmente, las 2 últimas reflexiones, hemos tratado de ver cómo es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se ha hecho transparente en la persona de Jesús. A través de Jesús yo aprendo a dar a todas las relaciones culturales de mi pueblo, de la historia, el sentido evangélico que tiene. El Evangelio modifica por dentro la cultura. Cada cultura tiene estas dimensiones. El Evangelio las corrige, las purifica, las alienta, no las destruye. Evangelizar la cultura no es suprimir toda la tradición de un pueblo y traer otras cosas. Es hacer crecer desde dentro de esas relaciones el espíritu de la fraternidad y el espíritu de la filiación. Ojalá que estas ideas hayan sido estimulantes, suscitando discusión en grupos, reflexión y sobre todo un nuevo modo de orar y de comprometernos. Yo creo que así nuestra fe cristiana muestra su presencia vigorosa en el mundo.